La historia empieza en 1995, durante el régimen de Sixto Durán Ballén. Para bajar la inflación y arreglar una crisis económica que se venía arrastrando de años pasados, se elevaron las tasas de interés, con la idea de impulsar a los ahorristas e inversionistas extranjeros a depositar su dinero y que los bancos tuvieran suficiente para prestar y así reactivar la economía. Además, se liberalizó el sistema financiero, permitiendo la creación de varios nuevos bancos. Las tasas de interés para el ahorro llegaron a ser hasta del 270%. La política macroeconómica favorecía la especulación, por lo que era más rentable tener el dinero en el banco que realizar actividades productivas. Pero todo este dinero que entró a la banca no fue bien utilizado. Muchos de los banqueros empezaron a prestarles a sus amigos y a sí mismos, sin pedir suficientes garantías. Así los banqueros se convirtieron en agricultores, en mineros, en camaroneros, gracias a los famosos créditos vinculados. Pero el primer campanazo viene con el Banco Continental, ya que tras su quiebra, este banco fue intervenido por el Estado y se sienta un mal precedente. El Estado salva a los bancos mal administrados. Otros fenómenos solo empeoraron las cosas en los siguientes años. La guerra con el Perú, la crisis asiática, los bajos precios del petróleo y el fenómeno del Niño debilitaron aún más a un ya enfermo sistema financiero. Estos eventos generaron una crisis bancaria. La gente empezó a retirar masivamente su dinero, pero los bancos habían prestado de más. Así, en 1998, la crisis financiera se generaliza y con la excusa de pagar a los ahorristas y a los bancos quebrados, se crea la AGD en diciembre de ese año. 3 días después, el Filambanco es intervenido. Ese mismo año, el Estado intervino el Solbanco, el Banco de Préstamos y el del Tungurahua. En el 99, el sucre se dispara y alcanza los 19.000 sucres por dólar, golpeando fuertemente al país entero. Para evitar el retiro masivo de los ahorros y frenar la devaluación, el gobierno decreta un feriado bancario de 5 días y se congelan los depósitos de los ecuatorianos. Ese mismo año quiebra el Banco del Progreso y su presidente Fernando Azpiazu es apresado. También quebraron los bancos Filancorp, Finagro, de la SUAY, Occidente, Bancomext, Crediticio, Banco Unión Popular, La Previsora y del Pacífico. El caos era total. Entrando al nuevo milenio, el presidente Maguad le entrega a Gustavo Noboa un país dolarizado, fijando el tipo de cambio en 25.000 sucres por dólar. Y pocos días después, el 21 de enero, Maguad es removido del poder por un golpe indígena militar. Mientras tanto, la AGD devuelve el dinero congelado a la gente en papeles. Los ahorristas que tenían su dinero en sucres perdieron doblemente, por el valor de los papeles y por la devaluación del dólar. Por otro lado, los grandes deudores de la banca cerrada se reúnen y crean fideicomisos para pagar sus abultadas deudas. La incertidumbre se apoderó de todo el Ecuador, cuando por primera vez se cambiaba la moneda ecuatoriana por una extranjera. El dólar. Sentimientos encontrados fueron parte de la historia. Por un lado, el miedo y el odio a la dolarización, y por otro, la creciente activación del nivel medio de las personas, económicamente hablando. La ciudadanía tardó en comprender hasta la conversión del sucre al dólar, pero hoy en día, el sucre fue de época pasada, y se dice que nadie quiere regresar a vivir otra devaluación más. Los políticos repiensan en cómo mantener la dolarización. Ellos lo que deben hacer es fortalecer, según los analistas económicos. Esta década dolarizada deja dos realidades a los ecuatorianos. Del lado de los consumidores, la mayoría no percibe beneficios, mientras que por el lado empresarial hay un poco de tranquilidad. Aunque el presidente siempre fue crítico de la dolarización, ha garantizado la permanencia de este sistema. En economía, las cosas son muy fáciles de introducirse y casi imposibles de retirarlas. La deserción causaría un gravísimo error y por ahora el sistema se mantendrá. Con estas palabras del presidente, tenemos que respirar tranquilos, sin tanque de oxígeno por el momento.